Ya vimos en el tema de límites que en algunos puntos, sobre todo cuando estábamos hablando de funciones que estaban definidas a trozos, teníamos que estudiar los límites laterales, es decir, los límites por la derecha y por la izquierda, y que muchas veces esos límites no coincidían y entonces la función no tenía límite en ese punto. Pues lo mismo ocurre con las derivadas. En algunos puntos será necesario estudiar las derivadas laterales, es decir, la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda, para ver si éstas coinciden o no. Y eso es debido a que una derivada no es más que un límite. Por lo tanto, podría ser que un límite por la derecha existiese y por la izquierda no, o que existiesen los dos pero que no coincidiesen. Por lo tanto, tenemos que definir el concepto de derivadas laterales. Llamaremos derivada de la función por la izquierda en un punto y se designa como f' en ese punto y se le pone un menos bajo, f' menos de x sub 0, como el límite cuando h tiende a 0 menos de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo eso partido por h. Fijaros que es la misma definición de límite, tan solo cambia que en este caso solo vamos a calcular el límite por la izquierda y por eso le ponemos aquí este símbolo menos. Y definimos derivada por la derecha en un punto y le ponemos un símbolo más, f' más de x sub 0, como el mismo límite, pero ahora cuando h tiende a 0 por la derecha, es decir, a 0 más. Eso de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Y cuando tenemos las dos derivadas laterales, para que exista la derivada de la función en un punto, tienen que coincidir, es decir, si f' de x sub 0 menos es igual a f' de x sub 0 más, entonces podremos asegurar que existe la derivada de la función en el punto x sub 0. Pero si no coinciden, entonces no existe la derivada de la función. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos la función f de x igual a 3x cuando x es menor o igual que 1 y 2x más 1, por ejemplo, cuando x es mayor que 1, vamos a ver si existe la derivada de esta función en el punto 1, es decir, si existe f' de 1. Si os dais cuenta, el punto 1 es el punto de separación de los dos tramos de esta función. Antes de 1 la función es 3x y después de 1 la función es 2x menos 1. Por lo tanto, cuando hagamos la derivada, que tenemos que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, en este caso el f de x sub 0 más h, que ahora será f de 1 más h, pues estará en la primera función o en la segunda función dependiendo de si ese h es un número positivo o un número negativo. Es decir, si h es un número que es mayor que 0, es un número positivo, fijaros que f de 1 más h será un número mayor que 1, entonces nos encontraremos en esta función. Tendremos la función 2x más 1. En cambio, si h es un número negativo, es un número menor que 0, entonces 1 más h será algo más pequeño que 1. Entonces la función que tendremos en este caso será la función 3x. Por lo tanto, para calcular la derivada de la función en este punto, no tenemos más remedio que calcular las derivadas laterales. Así que voy a empezar calculando la derivada por la izquierda en el punto 1. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 menos de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Y vamos a hacerlo. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 menos. Y fijaros, ¿qué vale f de 1 más h? Como tendemos en este caso a 0 menos, con valores menores que 0, estamos en este caso de aquí, la función que tenemos que utilizar es la función 3x. Y 3 por 1 más h sería, voy a ponerlo indicado, 3 por 1 más h, y luego menos f de 1. ¿Qué es f de 1? Fijaros que el 1 siempre lo tenemos aquí. Aquí tenemos el menor o igual, por lo tanto el 1 siempre estará en esta función. Y 3 por 1 da 3. Así que eso sería menos 3 partido por h. Voy a hacer esas operaciones. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 menos. Y 3 por 1 más h sería 3 por 1, 3 más 3h y todo eso menos 3. Fijaros que los 3 se pueden quitar y quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3h partido por h. Y en este caso también se puede simplificar una h del numerador con una h del denominador y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3, que eso es 3. Lo marcamos y ya tenemos calculada la derivada por la izquierda. Vamos a calcular ahora la derivada por la derecha, pero quiero que os fijéis en algo muy importante. En todos estos pasos yo he puesto esta expresión, el límite, 1, 2, 3 y 4 veces. Hay que ponerlo siempre,
Nunca podemos olvidarlo, es decir, ir igualando estas expresiones sin poner por medio la expresión del límite cuando h tiende a 0 menos. Eso hay que ponerlo siempre, si no estaría incorrecto. Bueno, pasemos a hacer ahora la derivada por la derecha en el punto 1. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 más de lo mismo f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Pero fijaros que en este caso, como h tiende a 0 más, es decir, tenemos valores mayores que 0, estamos en esta situación que habíamos estudiado aquí. Y la función que tenemos que tener ahora es 2x más 1. Por lo tanto, f de 1 más h será sustituir 1 más h en 2x más 1. Voy a ponerlo aquí arriba, por ejemplo, y sería 2 por 1 más h más 1. Y si hacemos estas operaciones, eso da 2 más 2h más 1, que da 2h más 3. Así que quedaría el límite cuando h tiende a 0 más de 2h más 3 menos f de 1, que ya habíamos visto antes que era 3, partido por h. Fijaros que estos 3 se pueden ir y quedaría el límite cuando h tiende a 0 más de 2h entre h. Y fijaros que aquí las h también se pueden simplificar y quedaría el límite cuando h tiende a 0 más de 2, que eso da 2. Y ya tenemos calculada la derivada por la derecha. En este caso, fijaros cómo la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda no coinciden, unas 3 y la otra 2. Por lo tanto, podemos asegurar que esta función no es derivable en el punto 1. Eso quiere decir que no va a existir la derivada de esta función en el punto 1. ¿Por qué? Porque el valor de la derivada por la izquierda y el valor de la derivada por la derecha no coinciden. En general, a la hora de estudiar la derivabilidad de una función y ver si esa función es derivable en un punto o no lo es, vamos a tener en cuenta el siguiente principio. Si una función f de x es derivable en un punto cualquiera, por ejemplo en un punto x sub 0, entonces es preciso que esa función también sea continua en ese punto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues simplemente fijaros que dice que si una función es derivable, entonces también es continua. Eso quiere decir, si lo leemos al revés, que si una función no es continua en un punto, pues tampoco no va a ser derivable, porque si fuese derivable sería continua. Por lo tanto, lo que de verdad a nosotros nos va a importar es lo siguiente. Si una función f de x no es continua en un punto, por ejemplo en un punto x sub 0, entonces podremos asegurar que esta función ya no va a ser derivable tampoco en ese punto. Por lo tanto, cuando tengamos que estudiar la derivabilidad de una función, ya sabremos que si la función no es continua en un punto, ahí tampoco no va a ser derivable. Por lo tanto, ya sabremos posibles puntos donde no será derivable la función. Lo voy a recuadrar porque esto es importante, pero quiero que tengáis en cuenta también una cosa. Esto dice que si la función no es continua, entonces no es derivable, pero no dice nada de cuándo la función es continua. Pueden haber puntos donde la función sí que sea continua y en cambio no sea derivable. ¿Y cuándo pasa esto? Pues esto pasa en los puntos donde la gráfica de la función hace un cambio brusco de dirección. Por ejemplo, os voy a poner una gráfica para que lo podáis ver bien. Si tenemos esta función que os estoy dibujando ahora, imaginaros que tenemos esta función que hace así, un pico. Esta función, fijaros que en este punto de aquí, por ejemplo en el punto 2, es una función que es continua, ya que yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. En cambio, la función en este punto no es derivable. Siempre que la función tenga un pico, la función no será derivable, aunque sea continua. Porque fijaros que la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto es esta. Y esta recta pues tiene una pendiente positiva. En cambio, en el otro tramo, la ecuación de la recta tangente es esta que acabo de dibujar. Y esa pendiente es negativa porque es decreciente, por lo tanto nunca van a ser iguales. Una es positiva y otra es negativa. Os voy a poner otro caso. Imaginaros esta otra función que os voy a dibujar aquí, x e y, por ejemplo, que haga así como lo estoy dibujando. Pues esta función, en este punto de aquí, tampoco no va a ser una función derivable, aunque sí que es continua, porque fijaros que se puede dibujar de un solo trazo, pero como cambia la dirección de la función, hay un pico, esa función ahí tampoco no será continua. Entonces, como conclusión, una función no será derivable, primero, como hemos visto aquí, cuando no sea continua, y segundo, como hemos visto aquí abajo, cuando tenga un pico o cambio de dirección.
Pasamos a ver ahora el concepto de función derivada. Fijaros que en los ejemplos anteriores hemos calculado siempre la derivada de una función en un punto concreto, en un punto determinado. Pero ¿y si nosotros quisiésemos saber o conocer la derivada de una función en cualquier punto? ¿Cómo lo haríamos? Pues podríamos aplicar la definición que hemos visto de derivada de la función en lugar de en un punto concreto, por ejemplo en el punto 4 o en el punto 1, en un punto genérico que le podríamos llamar x, valga lo que valga x. Eso lo que haría es complicar un poquito más los cálculos, pero se podría hacer y vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 1. Si queremos calcular la derivada de esa función en cualquier punto, f' en lugar de en el punto 1 o 2, como veíamos antes, en cualquier punto x, pues la definición sería exactamente lo mismo, el límite cuando h tiende a 0, pero ahora en lugar de f de el punto que fuese más h, pondríamos x más h, menos f de x, y todo eso partido por h. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero que tendríamos que hacer es calcular qué vale f de x más h. Fijaros que f de x vale x cuadrado más 1, me lo voy a poner aquí al lado, como f de x vale x cuadrado más 1, ¿qué valdrá f de x más h? Esto significa que f de algo es algo al cuadrado más 1. Yo me ponía una especie de cajita. Pues en este caso el algo es x más h, por lo tanto será todo este x más h al cuadrado más 1. Y hacemos estas operaciones. Esto es un producto notable, por lo tanto será x al cuadrado más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y a todo eso le sumamos este 1 que teníamos aquí. Ya tenemos calculado f de x más h. También nos haría falta calcular f de x, pero fijaros, f de x es x cuadrado más 1, así que ya podríamos ir poniéndolo y esto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que acordaros que era todo esto que habíamos calculado aquí, es decir, x cuadrado más h cuadrado más 2xh más 1, lo voy a poner entre paréntesis para no liarme, y todo eso menos f de x. Y f de x, acordaros que era x cuadrado más 1. También entre paréntesis, menos x cuadrado más 1, partido por h. Y el hecho de que haya puesto los paréntesis es sobre todo por este signo negativo, porque acordaros que un signo negativo delante de un paréntesis cambia el signo de todo. Así que voy a hacer ahora operaciones y lo primero que voy a hacer es quitar paréntesis. Continúo aquí abajo y esto sería el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más h cuadrado más 2xh más 1. Fijaros que el primer paréntesis no tenía ningún problema a la hora de quitarse, pero para quitar el segundo paréntesis, como tiene un signo menos delante, voy a cambiar el signo de todo y quedará menos x cuadrado menos 1. Y todo eso partido por h. Para hacer estas operaciones puedo simplificar algunas cosas. Fijaros que el x cuadrado de aquí y de aquí se pueden ir, que el 1 de aquí y de aquí también se pueden ir, y que lo que quedaría sería el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2xh partido por h. Esto nos da la indeterminación si sustituimos 0 partido por 0, pero eso es porque se puede simplificar. Simplemente si sacamos factor común una h, y en estos casos siempre se hace igual, pongo una h fuera y fijaros que aquí que tenía dos h's me queda solo una, y aquí que tenía 2xh, si quito la h quedará 2x, y todo eso partido por h. Y estas dos h's ahora las puedo simplificar, las puedo tachar. Por lo tanto me quedaría, pongo aquí abajo, el límite cuando h tiende a 0 de h más 2x. Y sustituyendo el h por 0 sería 0 más 2x, queda 2x. Y ya lo tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la derivada de la función en un punto genérico x es 2x. Es decir, que f' de x es 2x. Y a partir de esta fórmula o esta función yo podría sustituir ahí cualquier punto. Por ejemplo, podría calcular f' de 1, que sería 2 por 1, 2, o f' de 5, que sería 2 por 5, 10, o la derivada en el punto 7, que sería 2 por 7, 14, etc. Simplemente tendría que sustituir. Además, fijaros que la función que nos ha salido, f' de x igual a 2x, sigue siendo una función. Y como sigue siendo una función, podemos volver a calcular su derivada. Y si calculásemos la derivada de esta derivada, se llamaría derivada segunda y se escribe con dos barritas o dos apóstrofes, y la derivada segunda de x sería la derivada de 2x. Y la derivada segunda de x sigue siendo una función, por lo tanto podríamos derivarla otra vez y entonces tendríamos la derivada tercera, que también es una función, la podríamos derivar otra vez y tendríamos la derivada cuarta, y así infinitamente. Otra vez tendríamos la derivada quinta, etc.
Además, como veis, para designar las derivadas sucesivas utilizamos notación de números romanos, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, siempre puestos en número romano.